Bien, perfecto. Entonces vamos a terminar el texto que estábamos dando la vez anterior, que era el de Salvo, si me lo recuerdo. Yo me lo estoy entreverando igual con Sistémica, creo. Pero bueno, es el documento que engloba todos los conceptos que dimos. Voy a ir hasta el primero. Ahí va. Salvo es el de acá de social. El otro es el que no me sale ahora para que les quería decir de Sistémica. Así que al principio cito el lema, después está Salvo y después directamente el de Pigeon Rivière. Como les decía recién, pero no estaba grabando, van a ver que hay repeticiones, porque en realidad el texto de Salvo se basa en el de Enrique Pigeon Rivière, entonces es obvio que va a estar repetido. De todas formas, yo no quise no ponerlo para que tenga sentido toda la lectura. En principio, o sea, habíamos dicho que adaptación activa a la realidad es cuando hablamos de salud y adaptación pasiva es cuando hablamos de enfermedad. Y uno de los conceptos que traigo, digamos, una introducción a lo que viene después, es que el concepto de adaptación activa es un concepto dialéctico en el sentido de que tanto el sujeto se transforma, modifica el medio y el medio lo modifica a sí mismo, esa retroalimentación constante. Se configura una espiral permanente por el cual un enfermo que está en tratamiento y mejora opera simultáneamente en todo el círculo familiar. Esto da introducción a lo que vamos a dar ahora y lo que vamos a dar después con el de Pigeon Rivière, porque acuérdense que Pigeon, digamos que desarrolla toda su teoría y su práctica trabajando con enfermos mentales y con sus familias, con estos grupos. Por ende, él trae muchos ejemplos desde este lugar. Bueno, y esto de que el enfermo, cuando está en tratamiento y mejora, va a afectar el círculo familiar, porque en realidad se dan una especie de diferentes procesos que ahora vamos a ver, de inclusión o de exclusión, dentro del núcleo familiar. Si lo pensamos en la vida cotidiana, la enfermedad de un familiar desestabiliza mucho, ¿no? Ya sea enfermedad mental o no, pero siempre afecta a nivel, por ejemplo, de la vida cotidiana, a nivel de los cuidados que esa persona necesita de nosotros, o quienes estamos sanos. Bueno, mismo los procesos de vejez también, ¿no? Del final de la vida, en cuanto a las edades, bueno, todo eso como familia nos atraviesa directamente. Entonces, bueno, para dar lugar a esto que les decía del lugar de la familia, donde pone la familia Pigeon Rivière, donde dice que obviamente es el grupo primario donde comienza todo este proceso de salud y enfermedad. Y antes que esto, digamos que es el grupo o el lugar primario donde se da todo el proceso de socialización del sujeto. ¿tá? Entonces, acá una de los conceptos, digamos, claves es que la tarea del grupo familiar es lo que está acá entre comillas. La tarea del grupo familiar es la socialización del sujeto, proveyéndole un marco y un basamiento adecuado para lograr una adaptación activa a la realidad, en donde él se modifica el medio, está en permanente interjuego. Digamos que es la base y es sí, el objetivo final, digamos, que toda la familia espera de que los sujetos tengamos un proceso de socialización saludable y no llegamos a enfermarnos, ¿no? Así que hay como eso. Después de acá se desprende, que está muy vinculado a todo lo que dimos cuando arrancamos con el texto de Salvo, con esto de las ansiedades, ¿no? Entonces, trae el concepto de ansiedad básica como miedo o ansiedad que se generan las personas frente a todo intento de adaptación al medio. Los seres humanos estamos constantemente cambiando y adaptándonos al medio, ¿no? Ustedes de repente están adaptándose a que, no sé, por ejemplo, Euge terminó de estudiar para Quanti y al otro día tuvo que adaptarse a empezar a estudiar para otra materia. Bueno, todo eso, por más sencillo que parezca, genera estos miedos o ansiedades frente a esto de la adaptación. Está muy vinculado también con el concepto de estrés, no viene al caso ahora, pero recuerden eso, de que el organismo está constantemente en esos procesos de me adapto o no me adapto. Si me adapto, entonces estoy sano, porque hay una adaptación activa a la realidad, y si no me adapto, puede que me enferme. Pigeon Rivière, cuando habla de ansiedades, se va a basar en conceptos e ideas de Melanie Klein y agrega que se dan dos tipos de ansiedad básica, que es el miedo a la pérdida y el miedo al ataque, frente a las cuales se instrumentarán medidas defensivas, como que el sujeto tiene que generar estrategias para enfrentar eso y no dejar que se enferme, digamos. Por lo menos, por ejemplo, si hay alguna somatización al respecto, que puedan pedir ayuda psicológica, médica, lo que fuera. De estos dos miedos que él nombra está el miedo a la pérdida, que ya es el miedo a perder algo que ya es conocido.
¿no? Donde nosotros tenemos nuestra zona de confort, nuestro lugar de seguridad. Estos miedos imposibilitan a las personas avanzar, tanto a nivel personal como a nivel grupal, y es desestructurador del sujeto. Se manifiesta cuando existen situaciones de cambio y se siente cuando se está por abandonar lo conocido. Un ejemplo que se me viene ahora puede ser cuando nos mudamos, ¿no? Que puede ser a 2 cuadras de donde vivimos actualmente, sin embargo nos puede generar muchas cosas, de hecho hasta nos podemos enfermar, ¿no? Y uno dice, bueno, tomé esta decisión de repente porque pensaba que me iba a ir bien y sin embargo no lograste esa adaptación. O cuando te tenés que mudar porque no te queda otra, no sé, gente que se viene del interior a Montevideo, aunque no le guste, ¿no? Como en contra de su voluntad real. Este sentimiento de quedarse sin lo que posee, aquello que se ha logrado, conseguido, es la aparición de la ansiedad frente a la sensación de la pérdida de cierto estatus determinado. Si lo vinculamos con los estudios, puede ser también cuando ustedes venían preparando de repente un examen, una prueba, un trabajo, y eso queda en riesgo, ¿no? Es como, bueno, pierdo este estatus o este nivel que logré pensando que de repente me iba a ir bien. Bueno, me encuentro con que eh, lo que está fuera de mí, digamos los otros, quienes me evalúan, dicen que hasta ahí puedo llegar, ¿no? Eso es como hay un palo en la rueda también. Y después, por el contrario, el miedo al ataque se manifiesta como temor hacia lo desconocido. La ansiedad es frente a una nueva situación. Puede ser, por ejemplo, cuando pasamos del liceo a la facultad o a la escuela al liceo. Esos son cortes a la realidad de la persona que puede afectar un montón y se da como este miedo al ataque. Bueno, muchas veces las personas cuando tienen este tipo de miedo sienten impotencia, inseguridad, incertidumbre. Y la tarea del psicólogo social es acompañarlos a que puedan capitalizar sus potencialidades, salirse como de lo débil, digamos la debilidad de no poder adaptarnos o del miedo, y poder incorporarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Con eso estamos bien, chicas, ansiedad, miedo al ataque, miedo a la pérdida. Sí. Bien. Pegado a esto, vieron que usa como conceptos muy patológicos, también porque, bueno, da cuenta de cómo él se fue formando también, ¿no? Recuerden eso, de que es psicoanalista, de que es médico psiquiatra, entonces tiene como esto de lo patológico, pero lo podemos ver como patología o como estas cuestiones que yo les daba de ejemplo. No es todo tan enfermedad, digamos. Y John Rivière va a entender a la depresión y lo va a utilizar en su marco teórico, entendida como una reacción emocional ante la experiencia de pérdida y que puede ser normal o patológica. ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, en esto de una experiencia de pérdida que puede ser normal o patológica? Una reacción emocional a qué evento de la vida, por ejemplo. Se imaginan. Mientras me suena la nariz porque estoy con alergia. ¿Se dan cuenta de algún ejemplo? No entendí mucho la pregunta. En realidad, un ejemplo de estos momentos, como dice acá, de reacción emocional que puede traer la depresión, por ejemplo. Les tiro una para... lo que se me ocurría puede ser, por ejemplo, un duelo. Cuando afrontamos la pérdida de un ser querido, de una persona querida, se puede dar un duelo esperable, saludable, que en cierto tiempo se termina el proceso y se adapta a la realidad, la persona, se habla de adaptación también en duelo, o puede desencadenarse en una depresión muy profunda y ya es patológica. Puede ser pérdida de una persona, puede ser pérdida de un objeto, pérdida de tener que dejar una carrera universitaria, dejar una relación afectiva. A eso me refería. ¿Ah? Más o menos ahora. Sí. Bueno, más abajo dice, la respuesta depresiva debe ser considerada como pauta total de conducta frente a situaciones de frustración, pérdida, privación, teniendo además un carácter unitario en su aparición, estructura y función, como que aparece de una forma, pero que al analizarla pueden salir millones más. Esto, sobre todo cuando se entrevista a la persona y te das cuenta de que capaz la persona te dice, no sé, yo me estoy sintiendo de esta manera porque perdí a mi mamá. Perfecto, puede ser.
pero tal vez ese sentimiento o esas emociones estuvieron de antes y eran desencadenadas por otras por otras cosas de la vida, ¿no? Entonces, hay también que poder unificarlo en ese sentido. Y va a nombrar, si mal no recuerdo, son 5, a ver, si son 5 tipos de depresión. Este tipo de depresión lo vamos a dar ahora en el otro texto también. Para no repetirlo, simplemente lo voy a pasar, pero es la protodepresión, la posición depresiva del desarrollo, depresión de comienzo desencadenante, regresional y atrógena, ¿está? Lo vamos a dar directo en el otro texto, pero va a ser lo mismo porque acuérdense que Salvo va a tomar de este texto, ¿está? Del texto de Pillon-Rivière van a estar 4 capítulos. A ver, prólogo, toda la parte introductoria y después 3 capítulos más, que van a ver que cada uno está como pintadito, ¿está? Este primer capítulo que está sugerido en la bibliografía va a traer, digamos, todos los inicios de la construcción de la psicología social de Pillon-Rivière. Si recuerdan, es una de las bases y donde él se asienta un montón para poder empezar a crear todos estos conceptos, que va a ser el psicoanálisis, no cualquier psicoanálisis, no el freudiano, que él tenía como referencia también, ¿no? No lo niega, no lo pasa por arriba, no es que apareció de repente como contraparte o contraposición, pero sí es la base para después él construir arriba. ¿Ah? Lo más cercano a la psicología social que Freud va a escribir en toda su carrera, digamos, va a ser Psicología de las masas y análisis del yo. Es un texto que lo van a dar probablemente en psicología social, si es que ya no lo cursaron. Que bueno, que Freud tiene un acercamiento ahí, pero es muy básico para lo que después se va a estudiar desde la psicología social propiamente dicha. Freud en este texto cuestiona la separación entre ambas disciplinas, es decir, la psicología individual y la psicología social. Hablamos de psicología individual como esta psicología más de el mano a mano con un otro, ¿no? Terapeuta, paciente. Por eso decía que lo más cercano a lo social es este texto, porque después siempre habla en base a la persona individual. ¿No? Esto de la psicología individual, para él, o él lo hace de esta forma, ¿no? Estudia al ser humano aislado y su lucha por satisfacer sus instintos y siempre va influenciada por las relaciones con otro. Él no niega la influencia del otro, pero asimismo sigue hablando en términos de individual. De esta forma, la psicología individual se convierte en psicología social desde su origen, ya que el otro, cualquier otro, siempre está presente como modelo, como objeto, como auxiliar o adversario. Por ejemplo, como objeto, si vamos a cuando dimos psicoanálisis, puede ser cuando el bebé toma a la mamá como objeto para satisfacer su necesidad de hambre, por ejemplo, ¿no? Entonces, él no dice, bueno, somos seres sociales o estudia el ser social, pero lo tiene en consideración. Sabe que el sujeto llega y ya es social desde el momento en el que llega al mundo. Freud menciona diversas relaciones interpersonales, como las del individuo con sus padres, por ejemplo, en su teoría del Edipo, con hermanos, con seres amados, con médicos, que son objeto del estudio psicoanalítico, pueden considerarse fenómenos sociales. Estas relaciones son inicialmente externas, son internalizadas por el individuo y constituyen lo que hoy entendemos como vínculos internos. En psicoanálisis hablamos de vínculos internos, hablamos de estos vínculos bien cercanos con estas personas más influyentes. Y estas estructuras de interrelación se forman desde experiencias tempranas, sustituyéndolo el concepto de instinto por el de experiencia. Experiencias tempranas, todo esto que pasa al inicio de la vida, ¿no? Hasta la adolescencia, niñez, y bueno, siempre vamos a estar en contacto con un otro. Pero se entiende la diferencia de lo individual y lo social. Él lo considera, pero no lo va a profundizar. Por eso, un poco acá él encuentra, Pillon, base para poder estudiarlo. Bueno, acá repite más o menos lo mismo, en realidad, que se construye en la interacción de objetos internos y externos. Freud habla de la necesidad de diferenciar los grupos, mantiene que las interacciones entre los individuos persisten sin requerir un instinto social primario, sino que sus orígenes se hallan en contextos más limitados como la familia. Hasta este texto ¿cómo es? De psicología social y análisis del yo, esta que les decía recién,
habla más, o por lo menos hasta ese momento no se hablaba de grupos como masa, ¿no? Como multitud, sino que estaba limitado más a la familia. De hecho, toda la teoría de Freud es siempre papá, mamá, hermanos, no más que eso. ¿Ah? Ahí es como la base también que Pillon va a usar para seguir trabajando. A pesar de que Freud alcanza una visión integral de la relación entre el individuo y la sociedad, su visión sigue estando influenciada por una perspectiva antropocéntrica. Antropocéntrica como el hombre, como en el centro de la discusión, digamos, y no logra ampliarse como para decir que Freud trabajó en psicología social, ¿ah? Siempre desde el individualismo. ¿Se entendió esa influencia de Freud? Bien. Perfecto, ahí vi tu mano. Bien. Si vamos y refrescamos la memoria del otro texto, de Salvo, ya trajo grupos familiares, ya habló del enfoque operativo del ECRO. Acá vamos a ir más en detalle. ¿Tá? Esto del enfoque operativo, acuérdense que va basándose también en esa experiencia que tiene en el hospicio de las Mercedes. Por eso va a ser muy definido desde ese lugar. El proceso terapéutico en esto del enfoque operativo tiene como objetivo reducir las ansiedades psicóticas básicas del paciente. Estas ansiedades que hablábamos recién. En lugar de buscar una curación, en el sentido tradicional, en el sentido médico de la palabra, el enfoque se orienta a disminuir los miedos fundamentales, las ansiedades de pérdida y ataque, y la evitación de mecanismos defensivos rígidos. Mecanismos defensivos rígidos es cuando una persona solamente resuelve un problema o está en la vida con un mecanismo básico y no puede ver más allá, ¿no? Bueno, yo ya intenté arreglarlo de esta manera y no me salió y me quedo acá. Bueno, eso lleva a una adaptación pasiva de la realidad y no activa. El enfoque se orienta a disminuir los miedos fundamentales, ya lo dije. Estos mecanismos defensivos rígidos, cuando se estereotipan, es decir, que se instalan en nuestra psiquis, configuran la enfermedad y dificultan una adaptación activa, como les decía recién. Entonces, la enfermedad entiende como un intento fallido de elaborar el sufrimiento causado por la intensidad de estos miedos, como que nos sobrepasa, ¿no? Como que no sentimos que tenemos las herramientas para hacerlo. Lo que lleva a la alienación dentro del grupo familiar, que es el intragrupo, como si fuera de él. Ahora vamos a ver bien dentro de la familia el rol de ese paciente o ese enfermo y qué hace la familia con eso. En el concepto puntual de la enfermedad mental, el paciente desarrolla una imagen distorsionada de los miembros de la familia, lo que dificulta la comunicación debido a la perturbación en el vínculo. Van a ver en alguna práctica, en algún proyecto que hagan y tengan un acercamiento a la enfermedad mental, que generalmente, cuando esos pacientes reciben visitas de sus familias, nunca hay un ambiente muy amoroso y muy de qué bueno verte, qué bueno que estás bien. Generalmente se da como esto de esta comunicación distorsionada, ¿no? Como vos tuviste la culpa de que esté acá, vos me internaste, vos pensás que yo estoy loco, que estoy loca, ¿no? Acuérdense de eso, de la imagen de la familia que está, como hablábamos hoy, influenciada y que les cambió la forma de ver a ese enfermo. Esta distorsión se origina en la proyección de imágenes internas construidas durante la infancia, en situaciones de gratificación o frustración, eso lo dimos también, que el paciente no puede modificar. Estas imágenes no coinciden con la realidad externa, ya que se configuran siguiendo un modelo estereotipado basado en los vínculos buenos o malos. El vínculo bueno está relacionado con las experiencias de gratificación, esto que se da positivo en la familia, por ejemplo. Mientras que el vínculo malo se asocia más con este concepto de frustración. En relación al vínculo bueno o el vínculo más saludable, el sujeto experimenta una ansiedad que se manifiesta como un sentimiento de estar a merced, de estar para el otro, ¿no? Donde la preocupación principal no es tanto la pérdida del objeto en sí, o sea, no es perder a mamá o papá, sino es la pérdida de las partes depositadas en él. Se dice que uno en el interjuego con el otro y en el vínculo con el otro, le da algo, ¿no? Por ejemplo, en un vínculo afectivo, uno da amor, uno da tiempo, uno da espacio en su vida. Cuando el otro no lo valora, ahí se genera como una angustia, ¿no? Bueno, piénsenlo de esta manera dentro de la familia. Es como eso que, bien como dice acá, se depositó en el otro. ¿Tá? Esta dependencia proyectada en una de las figuras parentales genera un vínculo bueno
doble vía con objetos parciales. Estos objetos parciales va a ser como satisfacer diferentes necesidades, que puede ser el de amor, el de afecto, el de cuidado. La ansiedad en torno a este vínculo, junto con el temor al abandono y la pérdida, que son los miedos básicos que vimos recién, da lugar a sentimientos de nostalgia característicos de la depresión equisoide, que es lo que vamos a desarrollar más adelante, los tipos de depresión. Por otro lado, el vínculo malo se configura a partir de experiencias frustrantes, y el sujeto proyecta sus partes malas sobre el objeto, sobre esa persona, lo que genera una agresión hacia sí mismo y da lugar a ideas o sentimientos de persecución. Como que salta hacia la misma persona, algo que yo quiero poner en el otro, esta persona amada, se me vuelve hacia mí, a esta agresión hacia sí mismo, como dice acá. Estas dos imágenes, el vínculo bueno y el vínculo malo, son las que operan en la mente del paciente y afectan esta dinámica familiar que hablábamos hoy. De dinámica familiar vamos a hablar un montón de aquí en más, porque en sistémica también trata más o menos de lo mismo, ¿tá? Es más, hay cosas que son muy parecidas, de hecho. Así que está bueno que si les queda alguna duda, puedan verlo acá también. Acá vamos a hablar más sobre el vínculo de la persona enferma en la familia. Y evidentemente, cuando un miembro de la familia enferma, como les decía hoy, los integrantes del grupo tienen una imagen del paciente que se combina con las imágenes que el propio paciente tiene de sí mismo, de los otros miembros y de lo que cree que los demás piensan de él. Básicamente, por ejemplo, un enfermo mental, sea cual sea la enfermedad, está en internación, por ejemplo, ¿no? Tiene una imagen asociada a sí mismo. Por ejemplo, no sé, pueden ser de hacerse una autocrítica, bueno, yo hice esto malo en mi familia, o yo le genero problemas a mis padres, a mi madre, a mis hermanos, yo soy la oveja negra de la familia, bueno, muy vinculado a esto, ¿no? De alguna manera, esto que dice acá, ¿no? Se combina la imagen del paciente, o sea, del que tiene cada uno, con lo que piensan de él. Se arma ahí como, bueno, 1 más 1 es 2. Yo siento que soy esto, que soy una carga para mi familia, por ende mis padres me lo hacen saber también, ¿no? Entonces, acá dice que la tarea terapéutica va a consistir en corregir o ajustar esas imágenes en ese vínculo. Si las imágenes de los miembros de la familia son muy distintas entre sí, surge la incertidumbre y la duda, lo que refleja la fisura entre la autorrepresentación del paciente y la imagen que los demás tienen de él. Esto que veníamos diciendo recién. Si en cambio el ajuste de las imágenes es perfecto pero hay connotación negativa, puede surgir el masoquismo. ¿Han escuchado alguna vez esta palabra? Obviamente hay que ponerlos en contexto, ¿no? El masoquismo dentro de este vínculo familiar, donde el paciente asume el papel de enfermo como una forma de hacer cargo de la situación de enfermedad. Si yo siento que yo estoy enferma porque mi padre me hizo algo en mi infancia que me duele un montón, aprovecho la oportunidad. Se da como una especie de manipulación. ¿Les suena esto con algo cotidiano o algo que conozcan de sus familias? Por ejemplo, en la depresión hay mucho de eso. Es difícil de reconocer a veces, pero el depresivo un poco inconscientemente, ¿no? Genera estos mecanismos de ponerse en ese lugar de victimicismo, por ejemplo. Deben estar pensando en muchas personas ustedes. Bien. Estoy tratando de identificar el masoquismo, viste, en situaciones. Es como que, claro, cuando uno no se da cuenta y situaciones que te hacen mal, capaz que las repetís como inconscientemente, ¿no? Sería algo así. Claro. O si no, algo que se da lamentablemente muy feo son los intentos de autoeliminación Mm. vinculado a esto. ¿No? Como, bueno, yo ya sé que soy enfermo, ahora vamos a ver que en los grupos familiares hay una tendencia a excluir o marginar, entonces ya estoy enfermo y yo te hago cargo de esto enfermándome más de alguna manera, porque en realidad te estás autoflagelando más. Hay una tendencia, como les decía, a excluir o marginar, ya que se percibe al enfermo como el portador de las ansiedades del grupo. ¿Qué pasa? Detrás de la enfermedad mental también hay mucha vergüenza, ¿no? No es que la gente tenga un familiar internado por una enfermedad mental y le estén contando a todo el mundo. Intentan evadir muchas veces de contarlo. ¿Por qué? Porque está siendo portavoz de lo que pasa en la familia.
¿no? Bueno, algo le habrán hecho a ese niño, a ese adolescente, a ese adulto. Siempre está vinculado a esa responsabilidad que pueda estar en la familia. Esta exclusión se basa en la fantasía de que al alejar al enfermo las ansiedades desaparecen, lo que afecta el pronóstico del paciente. La intensidad de esta segregación o marginación influye directamente en el desarrollo del proceso terapéutico y la posibilidad de mejora en el paciente. Por eso el terapeuta social lo que hace es trabajar con la familia, ¿no? Para poder trabajar en todo esto. Esto se puede ver también, por ejemplo, con adicciones. En adicciones, en estos grupos que trabajan o en las internaciones, el enfoque que se trabaja mucho es desde la psicología social, para hacer entender a toda la familia lo que está pasando ahí, que hacen que el adicto se recupere o siga en adicción. El paciente dentro del contexto familiar se convierte en el portavoz de las ansiedades del grupo. En este rol asume las tensiones y los conflictos del grupo, lo que lo lleva a hacerse cargo de los aspectos patológicos de la situación. A través de un proceso de proyección y asignación de roles, el enfermo asume el rol de chivo emisario, al recibir la carga emocional del grupo. Es como aquella esponja, ¿no? Bueno, que carga con todo eso, o esa mochila, que hace que uno de los miembros de la familia se enferme y pueda mostrar que hay un conflicto. Por eso se trabaja a nivel familiar, repito. Este proceso se desencadena cuando la proyección de tensiones es masiva y el sujeto no puede procesar la intensidad de estas ansiedades, lo que lo lleva a enfermar. Básicamente, no tenemos los mecanismos o las herramientas para poder afrontarlo. El círculo de este mecanismo se cierra con la segregación del enfermo, quien es visto como el depositario de las ansiedades y por lo tanto se le rechaza. Es bueno, lo vamos a dar poco, porque no vaya a ser que se te pegue, ¿no? Le dice una madre al hermano de ese otro, ¿no? Como del otro hijo, digamos. No sé, una actitud que se vea en quien está sano. Ah, si vos seguís así vas a terminar como fulano. Este fulano sería el enfermo mental que está internado. Se da un montón eso, ¿no? ¿No lo he escuchado? Mm, Sí, se da, aparte que yo creo que con los enfermos adictos se da, más todavía. se da así mucho más, Cuando porque hay claro, familias que tienen, por ejemplo, no sé, o sea, una persona, una mujer que tenga a su pareja adicto y tenga hijos con esa pareja, el miedo de que los hijos sigan la misma línea que el padre, por ejemplo, o la madre, hay mujeres adictas también, obviamente. Pero digo, casos puntuales que se me vienen a la mente y haces cargar al resto también con esto que pasó, que puede que se repita, pero puede que no también. Si se trabaja, puede que no. Hay más posibilidades de que no. Por sí, eso se dice, es difícil, es compleja esa parte, ¿no? sí, sí, claro. Es más, dentro de la psicología hay como un abordaje bien específico de las adicciones. No cualquier psicólogo trabaja, por más que sea psicólogo clínico, psicoterapeuta, lo que sea de cualquier corriente, es necesario tener formación. Es más, se trabaja desde la psicología social y desde la sistémica, porque es un enfoque grande, no es un enfoque solo individual, como pasa en otras de repente. Tatiana, te hago una consulta. Sí, ¿Siempre cuando el enfermo es por adicción se tiene que trabajar desde esos dos enfoques? y me parece que es importante, no es que uno reemplace al otro, espacios individuales y también grupales. Porque ¿qué pasa? En un proceso que se haga con ese adicto, vos trabajás un montón con él o con ella, pero después tiene que salir al mundo. Y ese mundo al que sale, como puede ser la familia, tiene que poder contener todo ese trabajo que se hizo. Si vos trabajas con un adicto a nivel individual, va a tu casa y vos lo primero que haces es, no sé, vos no vas a salir nunca más de esto, vos no te vas a recuperar, vos no tenés arreglo. ¿Y de qué sirvió toda la terapia que se hizo antes? Sí, Entonces claro. sí, es importante Sí, ambos enfoques. De hecho, las ok. sociedades médicas se hace pila, o sea, conozco algunas sociedades donde está el proceso individual y tal día a la semana va esa persona adicta con un familiar, por ejemplo. Bien. Habíamos dicho entonces que la enfermedad de un miembro de la familia actúa como una denuncia del conflicto subyacente que pertenece oculto por el grupo. Aquello que se barre para abajo de la alfombra, acá no pasa nada. Bueno, en algún momento algún miembro de la familia va a traer esto, ¿no? Este conflicto, que es conocido pero no abordado, se convierte en un misterio familiar que genera tensiones y ansiedades.
La revelación de este conflicto suele ser percibida como una catástrofe por la familia, que se resiste a develar lo oculto, lo que retroalimenta el proceso patológico. Si no lo trabajamos, si no lo asumimos, se sigue retroalimentando que sea un misterio, ¿no? Te veo copiando ahí, Fanny, no te quiero pasar, vos cualquier cosa me decís. El mecanismo de segregación que Sí, hablamos todo anteriormente, tranqui. dale. El mecanismo de segregación del enfermo puede reforzar la enfermedad, ya que éste ve que algo está ocurriendo, pero no se le esclarece lo que sucede, aumentando su inseguridad. Esto mismo, ¿no? Del rechazo, de sentir el rechazo, de que venís de la internación y te miran de arriba abajo como diciendo, a ver si ya volviste a consumir o no. Eso aumenta esto porque ya lo estás, lo ubicaste en un lugar ¿cómo decirles? Sí, como de prejuicio, ¿no? Y ya sabés que esa persona, o le transmitís que esa persona no va a salir adelante. El terapeuta juega un papel crucial al manejar el momento adecuado para esclarecer la situación buscando el punto crítico en que lo implícito se hace explícito. La tarea correctora es reconstruir las redes de comunicación dentro del grupo familiar. Todo termina siendo la comunicación. Vieron que siempre le hablamos de la importancia de eso para trabajar la salud mental. Que se encuentran profundamente perturbados, o sea, la comunicación dentro del grupo, por el estancamiento de los roles y la confusión de los vínculos. Obvio, cuando un miembro de la familia se ausenta por una internación, a veces se toman otros roles. Por ejemplo, si papá se interna, el hermano mayor toma ese lugar de ocuparse de los hermanitos más chicos, por ejemplo. Entonces, claro, vuelve ese papá y hay toda una confusión ahí de quién ocupa ese lugar. Cuando los roles en la familia están viciados y no se comunican adecuadamente, se desencadenan sentimientos de inseguridad e incertidumbre que alimentan los trastornos individuales y grupales. Esta inseguridad se basa en el miedo a la pérdida y al ataque, que hablamos recién, y refleja un grupo que no permite al individuo desarrollar una identidad clara. La distorsión de los vínculos y la incapacidad para discriminar quién es quién genera un entorno de confusión y de desorganización. Cuando hay salud mental, es decir, cuando se alcanzó este nivel de adaptación a la realidad, las comunicaciones dentro de la familia, de este grupo, son multidireccionales, permitiendo una integración óptica de todos los miembros. No queda nadie por fuera, no se rechaza a nadie, ¿tá? Porque la familia está sana, digamos. Sin embargo, en algunos casos pueden surgir subgrupos con una comunicación más rígida y estereotipada, lo que afecta a la flexibilidad. Ahora vamos a ver también los tipos de familia, pero esto también se ve un montón en la vida cotidiana, que es, bueno, desde que pasó esto, fulanita no le habló más a menganita, y se armaron 2 o 3 grupos dentro de la familia. Quienes aceptan a esa persona que se reintegra y quienes lo siguen excluyendo. En ciertos casos, algunos miembros pueden empezar a desplazarse hacia otros grupos de referencia, alejándose del grupo primario. Esto puede generar una reestructuración de los roles dentro del grupo familiar y los miembros restantes pueden asumir el rol de los ausentes, esto que les decía. El hermano o hermana mayor con el rol de madre o de padre, este rol de cuidados, por ejemplo, de los niños y todo eso. Un grupo familiar con una buena red de comunicación se convierte en un grupo operativo, con roles flexibles que permiten la adaptación a las necesidades del momento. Esta capacidad de asunción de roles en función de las circunstancias es clave para el pronóstico de la salud mental del grupo, ya que facilita el aprendizaje y la adaptación social. Y agregaría yo ahí la prevención de las nuevas generaciones, ¿no? Si se logra trabajar a ese nivel, protegemos, digamos, las nuevas generaciones que vayan llegando. Bien, acá vamos a ver el aprendizaje del rol y la tipología familiar, que son las familias epileptoides, esquizoides y hipocondríacas. No sé si les suena la palabra, pero es una manera de todo esto que hablamos en casos o en ejemplos, poder clasificarlos de alguna forma. El aprendizaje del rol en el grupo primario es fundamental para la salud emocional del individuo. Las fallas en la asignación y desempeño de estos roles generan un sentimiento de inseguridad en el sujeto, lo que predispone a crear situaciones neuróticas. Esta perturbación en el aprendizaje de roles está directamente relacionada con el hecho de que el individuo asume, sin poder procesarla, las ansiedades del grupo, lo que convierte en el chivo emisario. Acá, por ejemplo, se da mucho cuando hay una mamá enferma, por ejemplo, y solamente el papá se ocupa del resto de la familia o de los hijos, por ejemplo. Llega un momento que se le saca como cierta autoridad a esa mamá, ¿no? O al revés, como les contaba de algún hijo enfermo
donde otro toma ese rol de papá-mamá. Digo papá-mamá, pero puede ser de cualquier rol que lleva adelante esa familia, ¿no? Cuando este mecanismo defensivo falla, surge la enfermedad y el sujeto experimenta segregación, abandono del rol y dificultades para reingresar a ese grupo familiar. Un enfoque terapéutico inmediato debe ser pluridimensional, lo que facilita la redistribución de las ansiedades dentro del grupo, liberando al paciente de la carga emocional que había asumido. Es una especie de intervención donde se toma en cuenta todo, ¿no? Cómo cada uno está transitando esto y ubicarlos en el rol que les corresponde. Bueno, vos sos el hijo más chico, tenés que seguir, sos menor de edad, tenés que estar a cargo de alguien. No podés trabajar con 13 años. Digo ejemplos que se me vienen a la mente, ¿no? O al contrario, bueno, si vos sos el mayor de la familia, se espera que vos puedas, no sé, dar alimentos a los más pequeños, ¿no? Como esa organización dentro de la familia. Al hacer esto se crea la posibilidad de esclarecer los malos entendidos y reorganizar funcionalmente el grupo familiar. Esto permite corregir la estructura patógena subyacente y promover un aprendizaje de roles más saludables, esencial para este funcionamiento grupal. Las familias epileptoides es como un concepto medio biológico, medio raro. Tienden a la aglutinación, al pegote, tienen una estructura cerrada, rígida y resistente a la integración de nuevos miembros. ¿A qué tipo de familia se les viene a la mente cuando yo les digo estas características? Aglutinados, estructura cerrada, rígida y resistente a la integración de nuevos miembros. ¿Qué ejemplo se les viene a la mente? Una familia religiosa, ¿puede ser? Puede ser, sí. Donde, por ejemplo, no sé, los hermanos no quieren la integración de un hermanito más chico, o cuando los hijos van creciendo y traen parejas a la casa, hay muchas familias que rechazan los vínculos. Y más, por ejemplo, en esta familia religiosa, si no te casás, tampoco podés integrarte. Buenísimo lo que traes. Los roles de este grupo son fijos y estereotipados, y las emociones intensas como el luto se viven de forma exagerada, con rituales lentos y un sentido de viscosidad en las relaciones, como que se te va de las manos esos vínculos, ¿no? En este tipo de familia la violencia puede estallar súbitamente, especialmente en situaciones de fiesta, lo que puede incluso llevar a un crimen. Este tipo de conflicto tiene una historia previa dentro del grupo que se reactiva ante un desencadenante. Esto de la tragedia, ¿no? Del crimen, está más que nada dado por esta no comunicación, por esta estructura cerrada, donde no se intercambia con el medio y no se consulta o no se pide ayuda, ¿no? Entonces, es como una bomba de tiempo. Bueno, yo guardo, cierro las puertas de mi casa, acá no entra nadie ni sale nadie, y estalla. Y estalla de la peor manera como puede ser un crimen, ¿no? Y bueno, aclara esto, ¿no? De que este conflicto ya tiene una historia dentro del grupo, pero va a estallar en ese momento que desencadena algo puntual. Pero ya está dentro de. No es que en un momento puntual sale y nunca pasó nada. Ya hay conflictos. Personas que se rebelan y quieren salir, por ejemplo, ¿no? Esto que sea así no significa que todos lo elijan, sino que a veces está como exigido por los papás, por ejemplo. Bien. Las familias equizoides, tienden a la disolución de los vínculos, con una comunicación mínima entre sus miembros. Los integrantes, la anterior no tiene comunicación, ¿no? Les digo esto porque después en alguna pregunta probablemente esté. Los integrantes pueden emigrar frecuentemente, no mantienen lazos cercanos y no experimentan la nostalgia. No les importa compartir con esa familia o considerar a esa familia como importante, digamos. Este comportamiento se relaciona con una intensificación de la internalización que les permite mantener un contacto interior con sus objetos internos, pero con escasa conexión emocional con su familia, donde se pone cada uno como en primer lugar, ¿no? Yo trabajo por mí, estudio por mí, me hago mi comida. Vos manejate y si no tenés para comer no me importa. Escasa, o sea que hay poca comunicación, tiene escasa conexión emocional con la familia y hay mucha individualidad. Por eso dice de contacto interior con sus objetos internos. El modelo de conducta de estas familias es el pionero
o aventurero que pierde el contacto con su familia. Siempre hay alguien que escapa de esto. El que se va a recorrer el mundo, ¿no? Por muchos años, es un poco escapando de estas dificultades de la familia. En algunos casos, ¿no? No hay que generalizar. Y las familias hipocondríacas. Es una categoría intermedia. Se encuentran las familias hipocondríacas que presentan características similares a las epiletoides en cuanto a su viscosidad. En este tipo de familia la enfermedad es el personaje central, alrededor del cual se estructura la red de comunicación y las relaciones entre los miembros se codifican en términos de órganos. Este tipo de grupo tiene un potencial de contaminación, ya que la exposición a este tipo de estructuras puede activar núcleos hipocondríacos latentes en todos los miembros del grupo, que tienen su origen en un conflicto no resuelto frente a la muerte. Por ejemplo, cuando hay alguien en la familia adicto de cualquier sustancia, alcohólico, o una persona con una enfermedad terminal o una enfermedad de mucho tiempo, ¿no? Cáncer, no sé, se me ocurre eso, HIV. Todo gira alrededor de esa persona, ¿no? Y ahí se pierde de vista a aquellos que no están enfermos. Esto también pasa un montón y genera un montón de conflictos. Por eso también lo del potencial de contaminación. Bueno, está todo ahí puesto, la energía puesto ahí y el resto queda como aislado de todo eso, pero que puede llevar también a la enfermedad de estos otros miembros, ya que no tienen esa atención que quisieran del resto de la familia. ¿Euge? Puede ser también, por ejemplo, que un miembro de la familia tenga tipo una discapacidad de cualquier tipo, sí, también. Sí. Por ejemplo, un hermano de una persona que tenga una discapacidad puede tener como un conflicto ahí de sentirse como abandonado por sus padres. Y vos empezás a indagar y no es que los padres lo abandonaron, sino que la energía estaba puesta en ese niño o esa persona que o nació con alguna discapacidad o lo generó en el camino, digamos, de la vida. Y lleva un poco a eso, ¿no? A que mamá, papá, hermanos quieran mantener vivo a esa persona, perdiendo de vista que los otros también se pueden enfermar. Entonces sí, eso se ve pila en terapia también. Puede ser así en un hermano o también en un miembro, papá o mamá. Por ejemplo, si hay una mamá con 3, 4 hijos y un papá que es discapacitado, un accidente, lo que fuere que pase también abruptamente. Vale, voy a golpear la ventana a mi perra a ver si se cayó. ¡Nalu! ¡Cálmate, Nalu! Ponen como locas. Les decía esto, ¿no? Que si hay un papá enfermo o discapacitado, toda la crianza recae en esa mujer. Y puede llevar también, conozco casos, de, bueno, divorcio de esos papás, ya que no me servís, porque lamentablemente también pasa eso, ¿no? Ya sea que no haya aporte económico o aporte en la crianza, básicamente. Bien, todo esto anterior estaba vinculado a los grupos operativos de la familia, ¿no? Con todo el estudio dentro de la familia para abordar estas enfermedades mentales. Después hay otro capítulo que habla de grupos operativos y enfermedad única, que es donde vamos a dar las 5 formas de depresión. Y el último capítulo es escuela destinada a la formación de psicólogos sociales. Nos queda re poquito y ya las libero. En la parte de grupos operativos de enfermedad única, el concepto que trae como central va a ser la teoría de la enfermedad única. Sostiene que la depresión actúa como un núcleo central de la psicopatología. Según esta teoría, las distintas estructuras patológicas que aparecen a lo largo de la vida, como las asociadas a la esquizofrenia o los trastornos psicóticos, son intentos fallidos de resolver o lidiar con esa depresión central. Es esos sentimientos básicos, ¿no? De miedos que pueden aparecer y que si no se resuelven en un tiempo considerable, termina en una enfermedad más grave. De esta forma, todas las patologías derivadas de este núcleo se consideran formas de respuesta inadecuadas a la situación patogénica inicial. Por eso también esto de, bueno, hay que trabajar en el niño cuando vemos
cosas que nos llaman la atención antes de no esperar a que exploten en la adultez, por ejemplo. Porque ahí ya sabemos que a veces no hay vuelta atrás, lamentablemente. Las 5 formas, ahora vamos a ver una por una, que hoy se las nombré solamente por arriba. Y son, 5 formas de depresión que se desarrollan según el momento y la causa del sufrimiento. La protodepresión es la depresión experimentada por el niño al separarse de la madre, el primer contacto con la pérdida. Es el primer duelo también que vivimos. Ahí nos cortan el cordón y el bebé llora un montón, ¿no? Ahí es cuando, bueno. Es más, es la señal de ver si está viviendo cuando nace. Después la posición depresiva del desarrollo. Aparecen situaciones de duelo y ambivalencia, como el destete, en la que el niño intenta elaborar la pérdida y la culpa. El destete, cuando tiene que hacer sus necesidades en una pelela y ya no usa pañales. ¿Cómo que me sacás esto que a mí me parecía tan fácil, no? Que yo no tenía que hacer nada. Ahora me tengo que mover y ir a la pelela. O comer también. No te doy más teta, ya podés comer. Y se corta eso. Por eso hay que hacerlo todo progresivo. Depresión desencadenante, provocada por frustraciones o pérdidas específicas, marcando el inicio de un trastorno mental. Ahí el desencadenante puntual que pueda suceder, ¿no? La depresión regresional, se produce cuando el individuo retrocede a puntos previos del desarrollo intentando resolver el conflicto sin éxito. Cuando se dan conductas, por ejemplo, no sé, les ha pasado de conocer a alguien que empieza a tener actitudes de adolescente y tiene 40 años. Bueno, eso es una señal también, ¿no? Me retrocedo, me meto para mí mismo, iba a decir. Me meto para mí misma y busco de qué manera sortear este asunto, pero no afrontándome a que soy una adulta, sino yéndome hacia puntos previos del desarrollo, como dice acá. Esto capaz que lo viste, Fanny, que estás con desarrollo. Algo de este interjuego, ¿no? Que se da entre... Soy un niño de la Sí, más o menos. El niño, ser un niño, pasar de ser un niño también a un adolescente, de un adolescente a ser un adulto. Exacto. Y que cuando sos adulto es, bueno, cuando era adolescente quería ser adulto, pero ahora no sé si quiero ser adulto. Muchos pacientes de 20 y pocos años me dicen eso a veces, ¿no? Y y se ve mucho la visión de la sociedad también, ¿no? A los 18 años, a los 17 sos un niño, a los 18 sos un adulto y salir a laburar y manejarte. Y es como que no sabemos, ¿viste? Es un montón. Es una cantidad. La verdad que es una cantidad y yo no me había dado cuenta de eso hasta que lo empecé a estudiar ahora en psicología del desarrollo. Todo el proceso ese que tal cual nunca me puse a pensar. Las exigencias que tenemos, en este caso yo soy mamá, mi hijo tiene 21 años. ¿No? Bueno, ya tenés que saber. Todo. Sí, tenés que saber qué querés hacer y ya tenés que tener más o menos pensado qué querés hacer cuando seas de adulto y... Una locura. La cantidad. Es una locura. A los 17 no puedes votar, pero a los 18 ya estás habilitado. Ya sí, sí. Re clara. Sí, es muchísimo. Bueno, es todo muchísimo. ese interjuego también se da en esto de las depresiones, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Duque? Sí, que, o sea, yo digo por todo lo que veo, no solo de esta materia, de toda, ¿no? Como que desde que nacemos estamos como todo el tiempo viviendo duelos y traumas, como que es imposible que una persona no tenga ni un solo trauma en su vida, o sea, es increíble. Exacto, porque, ¿qué pasa? Los que más sobresalen en la adultez son los traumas de la infancia y la adolescencia, que en ese momento no tenemos los recursos suficientes para afrontarlo. Entonces lo trabajamos en la adultez. No es que algunos niños tienen las herramientas y otros no. Algunos, a ver, acá hay un tema muy, muy profundo, ¿no? Pero digo, unos pueden tener un poquito más de herramientas que el otro, pero no necesariamente tienen que poder resolverlo. Si a un niño lo abandonan con 5 años, por más que sea súper emocional y se pueda expresar y pueda llorar y no sé qué, le va a afectar en algún momento va a salir. Entonces, sí, tal cual. Por eso cuando hablan las personas de, por ejemplo, ay, todos deberían hacer terapia. Y la gente, ay, no, pero es necesario, tienes que tener un problema. Bueno, pero empezás a escarbar y hay un montón.
en realidad un conflicto que se ve, que vos no puedes dar cuenta de eso, porque no sos consciente, pero sí pasa, tal cual. Es como parte de la vida, ¿no? El estar surfando continuamente estos conflictos, estos duelos, como decís vos. La última depresión es la iatrógena, es una forma positiva de depresión que emerge durante el proceso terapéutico, permitiendo la integración de diferentes aspectos del yo y la elaboración de un proyecto de vida. Es cuando nos cae esta ficha de, esto me hace sentir re mal, pero es necesario porque yo sé que voy a salir adelante después de esto. Esto de las primeras sesiones psicológicas cuando salís llorando y vos decís, ¿esto para qué me sirve al final? Me pasa metiendo el dedo en la llaga la psicóloga o el psicólogo. Bueno, pero es esto, es este proceso de integración de otras partes que yo no conocía de mí y puedo armarme un proyecto de vida reconociendo todo eso. Si yo no reconozco esto, va a ser más difícil. Capaz que armo mi proyecto de vida, pero con un montón de otras dificultades, que si lo trabajas, por ejemplo, en terapia. Bien, acá trae de nuevo, porque en realidad acuérdense que está basado, o sea, que el texto anterior se basa en este, la tarea del grupo operativo va a ser la elaboración de este esquema referencial común, que es el ECRO, que permite la comunicación efectiva entre los miembros del grupo. Se construye a través de un proceso de aprendizaje basado en la reflexión sobre el lenguaje, las experiencias compartidas y los esquemas referenciales que cada miembro trae al grupo. Recuerden que cada miembro viene de afuera, de otra familia o de otro lugar con otras características, con otra cultura. El objetivo es lograr una integración de los miembros del grupo en un proceso que permite la modificación de sí mismo y la operación en el medio. Bueno, se trabaja a nivel grupal para, digamos, la adaptación a la realidad de cada uno de los sujetos, pero también la intervención en cada uno de ellos salpica hacia el resto, ¿no? No, cuando se trabaja en terapia grupal, que una persona haya sido dado de alta, puede generar cosas positivas y cosas negativas también. Porque se arma todo como una especie de me pongo la camiseta de este grupo, pero ya no me identifico con ese que se recuperó. O también me puede pasar que me siento muy feliz porque Juancito se pudo recuperar y ya no viene más. Y veo esperanza de que yo también me puedo recuperar. Se da como continuamente eso de la modificación de sí mismo y del otro, ¿no? Este proceso terapéutico facilita la eliminación de la ansiedad psicótica básica mediante la creación de un espacio seguro donde los pacientes puedan enfrentarse a sus miedos y trabajar en la adaptación activa a la realidad. El proceso de aprendizaje social y comunicación se convierte en el eje central de la curación, permitiendo que los pacientes elaboren un futuro más dinámico, no tan estereotipado como hablamos en enfermedad, ¿no? Que, bueno, hago esto y esto no me sale, entonces sigo ahí, sino que sea más dinámico y adecuado a sus realidades, que incluyen una aceptación de la muerte como parte de la vida, por ejemplo, porque esto es un ejemplo muy, muy grande, ¿no? Pero capaz que está vinculado o lo trae como esto del el mayor duelo, ¿no? Que podemos llegar a vivir, como la muerte. Si podemos como integrar ese duelo, el resto se nos hace un poco más livianos, entre comillas. Si no lo aceptamos como parte de la vida, ya que una persona se muda a otro país, nosotros lo vivimos como un duelo, como una muerte, ¿no? Y por último, en este capítulo de Escuela destinada a la formación de psicólogos sociales, es la escuela de Pigeon-Rivière, que no sé si está actualmente, en realidad es un montón que no me fijo. Que bueno, a partir de toda esta teoría de Karma Pigeon-Rivière, entiende que tienen que tener una formación puntual. No cualquier psicólogo lo va a poder poner en práctica. Tiene una fuerte orientación hacia la integración de la teoría y la práctica, promoviendo una educación que no solo se limite a la enseñanza de conceptos, sino que se enfoca en el desarrollo de habilidades operativas, a la implementación de cambios sociales significativos. Y tiene como varias características, ¿no? Primero, que se toma a la psicología social como ciencia de la interacción, como el estudio de los vínculos interpersonales y otras formas de interacción, con un enfoque en la transformación social a través de una intervención directa y significativa. No es que, bueno, intentamos ayudar a una persona. Realmente hay como pasos a seguir que llevan generalmente o intentan llevar a la curación, entre comillas, ¿no? No es una disciplina estática, sino dinámica que requiere la integración constante de la teoría con la práctica. De lo que hablamos del ECRO, ¿no? Del enfoque operativo e instrumental, debe ser operativa, lo que significa que no solo debe estudiar las interacciones sociales, sino intervenir en ellas para generar cambios. El psicólogo social también puede tener visitas a las familias, ¿no? Cuando la familia no viene a esos grupos,
el psicólogo social se presenta, una especie como de trabajador social también. Se hace énfasis en la importancia de una epistemología convergente que implica la integración de diversas disciplinas para abordar el objeto de estudio y las técnicas de intervención. No solo es psicología. Hay un poco de sociología, hay un poco de antropología, bueno, ni que hablar de la investigación. Como que se hace un popurrí de herramientas para poder llegar a estos objetivos. Cambio social planificado. La disciplina no se limita al análisis de la interacción, sino que busca planificar y lograr un cambio social a través de la modificación de individuos y su contexto. La teoría y la práctica deben alimentarse mutuamente para lograr una comprensión más profunda de la realidad social y las intervenciones necesarias. Y por último, muy parecido a esto anterior, la interdisciplina y la aproximación sistémica. Se postula una aproximación que integra diferentes ciencias sociales para comprender y elaborar las realidades sociales, realidades complejas, perdón. Esto se logra mediante el uso de un esquema conceptual, referencial y operativo que permite planificar y ejecutar cambios sociales en un contexto histórico y social determinado. Este enfoque, por ejemplo, de psicología social, se usa mucho también en lo comunitario, ¿no? Si un día nos contratan a nosotros para trabajar en un barrio de Montevideo, no solamente buscamos que hayan personas que se incorporen a esos talleres o a esos trabajos que vamos a estar haciendo, sino que buscamos que cada vez sean más, ¿no? Bueno, vos invitá a tu no sé, conozco grupos, ¿no? de gurises adolescentes generalmente en barrios muy carenciados, donde están, tal vez hay más riesgos, por ejemplo, del consumo, donde es como, bueno, esto es gratis, pero vos me pagás si me traes a otro miembro a este grupo, ¿no? O sea, como esa especie, porque la idea es llegar a la comunidad y que cada persona que forma parte de ese grupo pueda llevar el aprendizaje afuera, ¿no? En este caso, al resto de las familias. Bien, chiquis, por acá ese texto, ¿está? Como muy a grandes rasgos, pero sí como lo básico. De esto último, tener en cuenta, creo que, ya te digo, yo me fijé la otra vez, y creo que de la Escuela de Psicólogos Sociales preguntaban tipo nada, una como mucho, no hay mucho más que eso, pero sí, yo les diría hacer más énfasis en los grupos, perdón, sí, grupos operativos de enfermedad única, pero sobre todo en esta otra que, obviamente por algo es la más larga, que es los grupos familiares, ¿está? De eso también, algo de ese primer capítulo que hablaba del psicoanálisis también estaría bueno, y después todo lo del grupo, perdón. Todo lo del texto de, yo me entrevero con, me sigue saliendo Vidal, pero Vidal es el otro. Todo lo de Salvo, todo lo primero de Salvo también, ¿ah? Tienen que tener claro el concepto de ECRO, los ámbitos en los que trabaja la psicología social, el concepto de vínculo, el sujeto, vida cotidiana. Entonces tenemos que ver el primer texto de Salvo todo. El texto de Salvo va todo. De Cito Lema yo le hice un punteo y después le subí, o sea, el punteo está acá, en este texto, en esta presentación, y después hay un resumen, que es todo histórico, ¿no? Es como leer más detalladamente, o sea, en esa entrevista Cito Lema le pregunta a Pillon, todo esto y se lo desglosa. Bueno, ¿desde qué texto leí? ¿Desde qué poesía me inspiró en esto? Es muy, muy cuentito. Pero de esto, de social, lo más importante son estos dos. El de Salvo y el de Enrique Pillon Rivière. Diría que ninguno de los dos se lo pueden saltear. O sea, le cito Lema, si no lo leen el resumen y ya está, capaz que está bien. Porque además no hay preguntas. La clase anterior nos fijamos con los chiquines y no había preguntas. Esperen que voy a... El Seidman ese, Susana, ¿no? Sí, Simon también, que fue lo primero. La primera.